Continuando con el curso de Python, en este video hablaremos sobre las estructuras de control de iteraciones o ciclos. Mientras que los condicionales nos permiten ejecutar distintos fragmentos de código dependiendo de ciertas condiciones, los bucles nos permiten ejecutar un mismo fragmento de código un cierto número de veces. En Python hay solo dos tipos de loops o ciclos, y son los ciclos while y los ciclos for. Comenzaremos hablando por el bucle for. En general, un bucle es una estructura de control que repite un bloque de instrucciones. Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces. Pasémonos a nuestro editor de código y escribamos la siguiente sintaxis. For i in range de 5, utilizando la función print, devolveremos i. En este ejemplo, observaremos el cuerpo del bloque de instrucciones, siendo este la línea de la función print, la cual mostrará el valor asignado a la variable i, mientras que itera 5 veces. Ejecutémoslo. Como observamos, nos devuelve una lista de números que van de 0 a 4. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, nos devuelve 5 números, siendo este a causa del parámetro que colocamos dentro del range. Modifiquemos este range. En este caso utilizaremos 15,20. Acá lo que estamos haciendo es colocar un parámetro para un inicio y un parámetro para fin, lo cual nos devolverá lo siguiente. Números del 15 al 19. Tengan en cuenta que el parámetro fin jamás se mostrará. Siendo 20 el número más alto, va a restarle 1, siendo 19 el número que queda dentro del rango de 15 a 20. Modifiquemos una vez más nuestro rango y en este caso utilizaremos 0,10, 2. Recordemos que el primer parámetro es el inicio, el segundo el final. El tercero va a ser el salto que dará del inicio hacia la siguiente iteración. En este caso, al momento de ejecutar, veremos 0, 2, 4, 6 y 8. Recordemos que el número 10 no se mostrará debido a que es el número final, siendo en este caso el número 8 el más alto, el cual se genera a través del rango de 0 a 10 con un salto de 2. En este ejemplo cambiaremos las listas numéricas por un tipo de cadenas de texto. Cambiemos la palabra range con sus valores y utilicemos el nombre Rafael. Al momento de ejecutarlo, podremos observar que sus salidas serán las letras del nombre Rafael. Resolvamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el usuario debe ingresar 5 números y que debemos realizar la suma de esos números. Lo primero que debemos de hacer es declarar una variable que se llame suma e inicializarla con 0. Posteriormente deberíamos de utilizar 5 variables para almacenar los números que el usuario va a ingresar. Recuerda que utilizamos int para convertir el valor recibido por input como un valor numérico. Acá voy a modificar un poco los mensajes para que se vea la diferencia al momento de ingresar los números. Para realizar la suma, únicamente debo decir suma es igual a n1 más n2 más n3 más n4 más n5. Utilizamos print para devolver el valor de la suma. Decimos suma. Utilizamos format para pasarle el valor de suma.
y al momento de ejecutarlo vemos cómo funciona. Ingresamos 1, 2, 3, 4, 5 números y la suma es 5, ya que solo ingresé números 1. Con la estructura del for quedaría de la siguiente manera. Utilizaríamos de nuevo la variable suma inicializada en 0 y decimos for i in range. En este caso, como tienen que ser 5 veces, ingresamos como parámetro el número 5 y decimos n1 para que ingrese el número el usuario. Posteriormente decimos suma es igual a suma más n1. Utilizamos print de nuevo para devolver el valor de la suma. Format para pasar la variable suma. Volvamos a ejecutar. Ingresamos los cinco primeros números y posteriormente los 5 números utilizando la estructura for. Y como vemos, la suma es idéntica utilizando tanto la estructura for como la estructura secuencial. Comparando la cantidad de líneas, vemos que sin la estructura for se han utilizado más líneas de código. Ahora piensa que fueran 100 números los que debemos de ingresar y realizar su suma. Es acá donde comenzamos a ver la ventaja de utilizar las estructuras de control de iteraciones. Recuerda que la estructura de control de iteraciones for se ejecuta un número determinado de veces. En el siguiente video hablaremos sobre el ciclo while y cómo utilizarlo.